Hola, soy tu guía en este camino para aprender español. He diseñado esta historia específicamente para ti, que estás empezando. Aprender con historias es la mejor forma de absorber el vocabulario de manera natural y sin estrés. Una amistad inesperada. Es posible ser amigo de alguien muy diferente a ti. A veces, las mejores conexiones ocurren en los momentos más simples del día. Hoy vamos a descubrir cómo una pequeña coincidencia puede cambiar la vida de dos personas en una ciudad grande. Marcos es un hombre joven. Él vive en un apartamento pequeño en Madrid. Marcos es una persona muy tímida. Él no habla mucho con la gente. Marcos prefiere leer libros en el parque. Su vida es muy tranquila y un poco solitaria. Cada mañana, Marcos camina hacia su trabajo. Él trabaja en una oficina de correos. En el camino, siempre pasa por una cafetería vieja. La cafetería tiene un nombre bonito: El Sol Dorado. Marcos nunca entra en la cafetería. Él es demasiado tímido para hablar con los camareros. Él piensa: soy una persona tímida. Prefiero tomar café en mi casa. Un martes por la mañana, empieza a llover. Llueve mucho. Marcos no tiene un paraguas. Su ropa está muy mojada. Él necesita buscar un lugar seco. Marcos mira la puerta de la cafetería El Sol Dorado. Él decide entrar por primera vez. Dentro de la cafetería, el ambiente es cálido. Hay un olor delicioso a café y pan tostado. En una mesa pequeña hay un hombre mayor. El hombre tiene el pelo blanco y una sonrisa amable. El hombre se llama Julián. El señor Julián no es tímido. Él es una persona muy extrovertida. A Julián le encanta hablar con todo el mundo porque es muy extrovertido. Marcos se sienta en una mesa lejos de la gente. Él quiere estar solo. Pero la cafetería está llena de personas. El señor Julián mira a Marcos. Julián ve que Marcos está mojado y un poco triste. Julián se levanta y camina hacia la mesa de Marcos. «Hola, joven», dice Julián con voz fuerte. Marcos se sorprende mucho. «Hola», responde Marcos en voz baja. «¿Tienes frío?», pregunta Julián. «Un poco, sí», responde Marcos. «¿Necesitas un café caliente?», dice Julián mientras se sienta. Marcos no sabe qué decir. Él es muy tímido y no está acostumbrado a hablar con desconocidos. Pero Julián es muy extrovertido. Julián empieza a contar historias de su juventud. Julián habla de sus viajes por el mundo. Él habla de sus hijos y de sus nietos. Marcos escucha con atención. Las historias de Julián son muy interesantes. Yo también era tímido cuando era joven, dice Julián de repente. Marcos mira a Julián con sorpresa. «¿Usted era tímido?», pregunta Marcos. «Sí, mucho», responde el anciano. «Pero aprendí que hablar con la gente es un regalo», dice Julián. Marcos sonríe por primera vez. Él se siente cómodo con este hombre extrovertido. Pasan las horas. La lluvia para, pero Marcos no se quiere ir. Él disfruta de la conversación. Julián le pregunta a Marcos sobre sus libros. Marcos habla de sus autores favoritos. Marcos se olvida de que es una persona tímida. En ese momento, él también se siente un poco extrovertido. «Mañana voy a volver aquí», dice Marcos. «Me parece una idea excelente», responde Julián. «Mañana te cuento la historia de mi viaje a México», dice el anciano. Marcos sale de la cafetería con una sonrisa grande. Él ya no se siente solo. Él tiene un nuevo amigo. Al día siguiente, Marcos se despierta temprano. Esta vez, no toma café en su casa. Él camina directamente hacia la cafetería El Sol Dorado. Entra a la cafetería con seguridad. Él ya no es el chico tímido de ayer. Julián está en la misma mesa de siempre. «¡Hola, Marcos!», grita Julián. Todo el mundo en la cafetería mira a Julián porque es muy extrovertido.
Marcos saluda con la mano. Ellos hablan durante una hora. Marcos aprende palabras nuevas. Julián aprende sobre la vida moderna. Es una amistad extraña, pero muy bonita. Un hombre joven y tímido. Un hombre mayor y extrovertido. Dos vidas diferentes unidas por un café. Pasan las semanas. Marcos y Julián se ven todos los días. A veces, Marcos invita a Julián al parque. Otras veces, Julián invita a Marcos a comer. Marcos ahora tiene más confianza. Él habla con otras personas en el trabajo. Sus compañeros de trabajo dicen, Marcos ya no es tan tímido. Marcos está feliz. Un día, Julián no llega a la cafetería. Marcos espera 30 minutos. Luego espera una hora. Marcos está preocupado. Él pregunta al camarero por el señor Julián. El señor Julián está un poco enfermo, dice el camarero. Marcos decide visitar a Julián en su casa. Él tiene la dirección porque Julián se la dio una vez. Marcos llega a la casa de Julián. Es una casa pequeña con muchas flores. Marcos toca la puerta. Él se siente un poco tímido otra vez, pero sabe que Julián es su amigo. Julián abre la puerta. Él está en pijama y tiene una manta. Marcos, dice Julián con sorpresa. He traído sopa y un libro, dice Marcos. Julián se siente mucho mejor con la visita. Ellos pasan la tarde leyendo y comiendo sopa. Gracias por venir, amigo, dice Julián. Gracias a ti por hablar conmigo aquel día de lluvia, responde Marcos. La amistad es cuidar al otro. La amistad es estar presente. Después de unos días, Julián regresa a la cafetería. Él está sano y muy feliz. Él sigue siendo el hombre más extrovertido del barrio. Y Marcos sigue siendo un poco tímido, pero ahora tiene el corazón abierto. Ellos saben que la edad no importa para tener un buen amigo. Lo importante es escuchar y compartir. Esta es la historia de Marcos y Julián, una historia de una amistad inesperada. Porque a veces, el sol sale incluso en los días de lluvia, y a veces, un desconocido se convierte en tu mejor familia. Espero que hayas disfrutado de esta historia de Marcos y Julián. Aprender español es como esta amistad, requiere tiempo, paciencia y ganas de compartir. Si te ha gustado el video, por favor, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Deja un comentario abajo. ¿Eres una persona tímida o extrovertida? Me encantará leerte. Buen trabajo hoy con tu español. Sigue practicando y verás grandes resultados muy pronto. No te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.